Tu mejor versión no es un sueño, es una decisión. Nos gusta pensar que somos criaturas súper racionales, ¿no? Como que estamos 100% al mando de nuestras propias vidas. Claro, esa es la ilusión que todos tenemos. Exacto. Pero a ver, consideremos estos números por un momento. Ahora mismo, mientras hablamos, la mente consciente procesa alrededor de 50 bits de información por segundo. 50. Ajá. Un número bastante manejable. Sí, pero mientras tanto, la mente inconsciente está procesando millones de bits por segundo. O sea, millones. Es de locos. Es una locura. Estamos, literalmente en desventaja frente a nuestras propias sombras internas por una proporción matemática que es abismal. Y es una disparidad que, digamos, lo cambia absolutamente todo. Totalmente. Básicamente significa que la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos o las reacciones que tenemos no están siendo dictadas por esa pequeña voz analítica en nuestra cabeza. Sino por un vasto océano de información que ni siquiera sabemos que está ahí. Tal cual. Y precisamente por ahí va nuestra inmersión a fondo de hoy. Así es. La misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan es desentrañar cómo esa mente oculta dicta la realidad. Y bueno, ¿por qué tantas veces terminamos saboteando nuestros propios planes? Que es algo que le pasa a todo el mundo. Y para lograrlo, nos vamos a basar en notas fascinantes de una entrevista con Marley Kunertz. Una experta increíble. Sí, es una psicóloga clínica con más de 30 años de experiencia. Ella se especializa en psicología transpersonal y es la creadora de conceptos como el inconsciente cuántico. ¡Wow! Pero a ver, creo que es vital hacer una aclaración desde el principio para la audiencia. Sí, por favor. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la tendencia esta del positivismo tóxico. O sea, no vamos a hablar de pararse frente al espejo, sonreír y fingir que todo está perfecto. Ay, menos mal, porque te digo la verdad, esa perspectiva siempre me ha parecido súper agotadora. Es agotadora y no funciona. Aquí vamos a explorar una intersección mucho más profunda entre la física cuántica, la espiritualidad y la psicología clínica. Súper interesante. Vamos a entender cómo el miedo y el deseo operan juntos y cómo enfocar la atención no es una simple actitud bonita, sino una herramienta técnica real para reestructurar la vida. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Empezando por esa diferencia abrumadora de 50 bits contra millones. Sí, claro, la desproporción. Exacto. O sea, si la mente consciente es como un minúsculo monitor de computadora, de esos antiguos. Sí, de los chiquitos. Ajá, entonces el inconsciente es un edificio entero lleno de servidores gigantescos ejecutando programas súper pesados en segundo plano. Es una analogía perfecta. Pero mi pregunta es, ¿cómo procesan la información esos servidores? Porque tengo entendido que no usan la lógica, para nada. Cero lógica. El inconsciente no es analítico. No agarra la información y la clasifica en esto es bueno o esto es malo o útil o inútil. Ah, ok. Es infinito y graba la realidad basándose puramente en el impacto emocional. O sea, la emoción es el verdadero motor humano aquí. Entonces no procesa con palabras, sino con lo que sentimos. Exacto. De hecho, hay un principio fundamental en este enfoque transpersonal que dice que no hay errores en la energía. A ver, explícame eso. Imagina que el inconsciente emite una frecuencia emocional y el mundo físico simplemente responde a esa sintonía. Es como un televisor. Ok, ¿un televisor? Si el aparato está sintonizado en el canal del drama, de la tragedia, pues la pantalla solo va a proyectar drama. Ya. A ver, aquí tengo que hacer una pausa y cuestionar esto un poco. Dime. Porque la analogía del televisor suena muy bien en la teoría. Pero, ¿no corremos el riesgo de caer en culpar a la víctima con esto? Ese es el gran tema. Claro, porque si alguien pierde su empleo injustamente o sufre un accidente terrible, es muy cruel decirle, bueno, simplemente sintonizaste la frecuencia equivocada. 100% de acuerdo. Es una observación crucial y hay que marcar esa diferencia de inmediato. Ajá. No se trata de culpar a nadie por las tragedias aleatorias de la vida. O sea, la perspectiva del inconsciente cuántico no dice, tú provocaste conscientemente que la empresa quebrara para que te despidieran. Exacto, eso sería absurdo. Lo que plantea es, ¿desde qué frecuencia emocional vas a procesar ese evento? El despido en sí es un hecho neutro. Ok, el hecho ya pasó. Sí. Y si el inconsciente está anclado en la carencia, toda esa energía que se invierte en quejarse, en verse únicamente como víctima, actúa como un ancla. Que te deja estancado ahí. Tal cual, perpetúa ese estado. El evento no fue un error de sintonía, pero quedarse a vivir en el resentimiento por años, eso sí lo es. ¡Wow!
ok, entendido. Y aquí es justo donde entra la física cuántica. ¿En qué sentido? Porque seamos honestos, la palabra cuántico se usa un montón últimamente para justificar cualquier cosa mística. Sí, se ha vuelto una palabra de moda, pero aquí hay que ser rigurosos. Se le llama inconsciente cuántico porque opera bajo principios muy similares a los del mundo subatómico, específicamente el efecto del observador. Ah, el famoso experimento de la doble rendija y todo eso. Exactamente. En la física cuántica, una partícula existe en un estado de múltiples probabilidades, hasta que alguien la observa. En el momento de la observación, ¡pum!, Colapsa. colapsa en una realidad física concreta. Y a nivel psicológico, la atención funciona exactamente igual. O sea, lo que observamos fijamente en nuestra propia mente es lo que termina colapsando en nuestra realidad del día a día. Así es. Marley Quinners usa la analogía de que la atención es como regar una planta. Lo que riegas, crece. Claro, pero llevándolo a este nivel cuántico es mucho más profundo. O sea, si alguien pasa caminando junto a un parque todos los días, Ajá. pero va 100% absorto viendo los problemas en su teléfono, ese parque no solo pasa desapercibido. O sea, en la realidad de esa persona literalmente no existe. No existe en su conciencia. La atención es conciencia en acción. Por eso cosas como el agradecimiento, que a veces suenan a cliché. Sí, a frase de taza de café. Exacto, a frase motivacional barata. Pero en realidad agradecer es un régimen de entrenamiento mental súper riguroso. Ah, ¿sí? Sí, porque agradecer no es ignorar lo malo. Es obligar a ese pequeño procesador de 50 bits que mencionabas al principio a buscar activamente una frecuencia constructiva. Es como obligarlo a cambiar el canal del televisor a la fuerza. Tal cual. Pero, a ver, si nosotros somos los que tenemos ese control remoto, ¿por qué insistimos tantas veces en poner canales que nos hacen miserables? Esa es la pregunta del millón. Porque la lógica diría que nadie quiere sufrir por gusto, ¿no? Sí, pero si traemos esa idea de Jung al siglo XXI, la materialización moderna perfecta de ese inconsciente colectivo es el Internet. Wow. A ver, Tiene todo el sentido del mundo. Si imaginamos el Internet por un segundo, es un espejo exacto, crudo y sin ningún tipo de filtro de la humanidad entera. Refleja todo. Todo. Contiene el arte más sublime, las ideas más hermosas y, a un solo clic de distancia, la crueldad más absoluta y las teorías más destructivas. Y todo existe ahí, al mismo tiempo. Y lo más revelador de esta comparación es cómo funcionan los algoritmos del Internet. Uy, sí. Te muestran más de lo que ya estás viendo. Exacto. El Internet demuestra aquello en lo que haces clic. Si alguien consume contenido de indignación, de miedo constante, el algoritmo le inunda la pantalla con más motivos para estar aterrado. Te encierran en una burbuja. Pues a nivel individual, nuestro ego hace exactamente lo mismo con nuestra mente. ¿En serio? Sí, el ego es una estructura de supervivencia y, paradójicamente, está construida sobre dos mentiras fundamentales, o carencias, que son pura ilusión. ¿Cuáles son esas dos mentiras? La primera es, no soy capaz. Y la segunda es, no soy digno de amor. ¡Qué fuerte! Y supongo que, para sobrevivir a esas dos mentiras, nos inventamos personajes todo el tiempo. Todo el tiempo. A lo largo del día, nadie es una sola entidad, digamos monolítica. Claro. Alguien asume el personaje del padre superprotector en la mañana, luego llega a la oficina y se pone el traje del empleado implacable. Y en la noche se pone la máscara del amigo complaciente. Exacto. El problema surge porque para mantener intactos a todos esos personajes, la mente tiene que rechazar cualquier parte de sí misma que no encaje en el guión. Ah, claro. Si el personaje principal es el empleado perfecto que nunca comete un error, entonces cualquier asomo de vulnerabilidad o de duda es reprimido pero violentamente. Y a esas partes desterradas de nuestra propia psique es a lo que Jung llamó la sombra. Así es, la sombra. ¿Sabes? Rechazar la sombra, cuando uno lo piensa con un poquito de lógica, es completamente absurdo. Es un desgaste enorme. Es como si alguien se parara frente al espejo y dijera, mira, amo mi cuerpo, me parece increíble, pero me niego rotundamente a aceptar que este brazo derecho sea mío. Jaja, exacto. O sea, me parece repulsivo y voy a vivir el resto de mi vida fingiendo que no tengo este brazo. Es una analogía brillante, porque ilustra muy bien la fricción interna. Imagínate el gasto de energía monumental que requiere vivir negando tu propio brazo.
Debe ser agotador. Lo es. Y esa fricción continua, ese desgaste de energía, es lo que genera el sufrimiento psicológico. Ya veo. Pero, y esto es clave desde la visión transpersonal, el sufrimiento no es un castigo que te mande el universo por ser malo. ¿Entonces qué es? El sufrimiento funciona exactamente igual que la fiebre en el cuerpo humano. Ah, o sea, una alarma del sistema. Porque la fiebre te indica que hay una infección combatiéndose internamente. Exactamente. El sufrimiento emocional es ese indicador. Te avisa que hay una desalineación grave. Nos dice, oye, estás gastando demasiados bits de energía sosteniendo un personaje falso y reprimiendo una sombra. Una sombra que necesita ser integrada urgente. Tal cual. Ahora, estas sombras y estas fiebres emocionales no brotan de la nada, ¿verdad? O sea, no aparecen por arte de magia. Para nada. Muchos de estos programas, digamos, vienen instalados de fábrica, desde la primera escuela de la vida, que es la familia. Uy, entramos en terreno denso. Sí, el denso territorio de las herencias invisibles. Y aquí me encanta porque la ciencia dura entra a respaldar a la psicología con todo el tema de la epigenética. Es fascinante. La epigenética ha demostrado que la herencia genética va muchísimo más allá del color de los ojos o la altura. Heredamos literalmente adaptaciones biológicas al trauma. Hay un estudio superclásico sobre eso, ¿no? El de una población en Escandinavia. Sí, una población que sufrió una hambruna devastadora hace mucho tiempo. Y los registros médicos revelaron algo increíble. O sea, varias generaciones después, los bisnietos de quienes sobrevivieron a esa hambruna nacían con una predisposición altísima a la fragilidad en un órgano vital específico. Es alucinante. Es que el trauma de no tener que comer alteró la expresión de los genes de los abuelos y codificó una respuesta de alerta que se transmitió un siglo después. Y fíjate, si heredamos el miedo a nivel celular, físico, también heredamos los patrones de comportamiento a nivel del inconsciente familiar. A ver, dame un ejemplo de eso. Hay un caso clínico descrito en estas investigaciones sobre una mujer en Europa del Este. Ella cometió un error burocrático minúsculo en su declaración de impuestos. Algo de rutina. Sí, algo que se resolvía pagando una multa simple y ya. Pero su reacción emocional fue de una angustia paralizante. O sea, estaba al borde del colapso psicótico. Una reacción completamente desproporcionada al problema real. Desproporcionado total. Al trabajar con su historial transpersonal en terapia, descubrieron que su abuelo había cometido un error burocrático muy similar. Ay, no me digas. Sí, pero décadas atrás, en un contexto histórico súper opresivo, donde ese error literalmente lo llevó a la cárcel y eventualmente lo hizo perder la razón. ¡Wow! O sea que ella estaba reviviendo el terror absoluto de su abuelo en el tiempo presente. A esto la psicología le llama lealtad familiar inconsciente. Es como un mandato oculto de repetir la tragedia por un sentido de pertenencia mal entendido. ¡Qué fuerte! Es como si nuestro inconsciente descargara automáticamente archivos corruptos de la nube familiar y nosotros simplemente los ejecutamos sin saberlo. Es la mejor forma de describirlo. Y hablando de archivos destructivos, hay uno en particular que se señala como devastador en nuestras culturas judeocristianas, el famoso virus de la culpa. Uf, la culpa. ¿Es un mecanismo de autodestrucción masiva? Sí, y las notas dicen que golpea con especial crueldad a las madres, porque la presión social ha construido un arquetipo completamente falso de lo que es la maternidad. Se espera una perfección sobrehumana de ellas. Exacto. Entonces, cualquier desviación de ese ideal inalcanzable genera un sufrimiento crónico. Como la perfección no existe, el castigo interno que se dan es constante. Y para desarmar esa culpa, este método planteó desarrollar una cualidad que me parece vital, la ecuanimidad. Ah, sí. Y hay una historia buenísima que utilizan para ilustrar qué es la ecuanimidad, la del cementerio. Sí, cuéntala. Es que un aprendiz le pide a su maestro espiritual que le enseñe qué significa ser ecuánime. Y el maestro le dice, bueno, ve al cementerio esta noche y dedícate a gritarles los peores insultos a los muertos. Diles cosas horribles. Jaja, pobre aprendiz. Sí, bueno, él va, lo hace y regresa. Y el maestro le pregunta, oye, ¿qué te respondieron? El joven le dice, pues nada. Lógico. Entonces el maestro asiente y le ordena, bien, ahora vuelve al cementerio y alábalos. Diles que fueron seres magníficos y heroicos. ¿Y el aprendiz va de nuevo? Obedece, regresa
Y ante la misma pregunta responde, pues tampoco dijeron nada. Y ahí el maestro concluye. Eso es la ecuanimidad. ¡Qué belleza de historia! Es la capacidad de no reaccionar desproporcionadamente a los estímulos externos. Exacto. Es aprender de nuestros errores sin que la culpa nos destruya y celebrar nuestros aciertos sin que el ego se nos infle desmesuradamente. Observar los eventos de la vida sin dejar que nos definan. A ver, aquí necesito hacer de abogada del diablo, un segundo, porque esto toca fibras muy sensibles para mucha gente. Claro, adelante. Si aceptamos todo esto de que heredamos traumas familiares y que los padres nos entregan estos programas corruptos, Ajá. ¿qué pasa con quienes provienen de hogares verdaderamente tóxicos? O sea, donde hubo abuso real o negligencia grave. Decirles que no hay errores en la energía y que hay que mantener la ecuanimidad ¿Suena fatal? suena a que estamos invalidando un dolor legítimo. ¿Alguien tiene que sentarse a agradecer un trauma de la infancia? No, no, para nada. Es una línea muy delicada y es fundamental abordarla bien. La psicología transpersonal no busca bajo ninguna circunstancia justificar el abuso. Pero si esa persona se queda estancada en el papel de víctima perpetua por el resto de su vida, en el fondo le está entregando el control de su presente a los agresores del pasado. Básicamente el pasado sigue dictando su futuro. Exactamente. Lo que propone este enfoque es usar la fuerza brutal de esa herida. O sea, la rabia es una energía potentísima. Totalmente, te mueve. Transmutarla significa canalizar esa rabia no hacia la destrucción propia o ajena, sino hacia la construcción de límites infranqueables, hacia una determinación feroz de protegerte. Entonces, sanar no significa perdonar obligatoriamente a quien te hizo daño. No necesariamente. Sanar es asumir el deber sagrado de transformar ese patrón para asegurarte de que no pase a la siguiente generación. Romper la cadena. Es romper la cadena epigenética y psicológica de una vez por todas. Es como un reciclaje emocional llevado al extremo. Me hace mucho sentido. Pero bueno, llegamos a la gran encrucijada práctica. A ver, Si estamos lidiando con millones de bits de información, traumas de nuestros bisabuelos, algoritmos del ego y un inconsciente terco que dicta la realidad, ¿cómo demonios se reescribe ese código? esa es la parte técnica. Porque ya establecimos que usar esos 50 bits de lógica racional para convencer a la mente, pues no funciona. No funciona porque el lenguaje del inconsciente, volviendo a todo esto cuántico, es profundamente contraintuitivo. A ver, explícame eso. Tratar de resolver un miedo crónico profundo usando únicamente la deducción lógica es como intentar convencer a una pared de que se mueva hablándole en latín. No te va a entender. Yo me lo imagino como intentar abrir la gran puerta eléctrica de un garaje usando el control remoto del televisor. Jaja, es la misma idea. O sea, uno puede tener toda la fuerza de voluntad del mundo. Puedes presionar el botón de volumen con muchísima fuerza, tener la intención más pura. Pero no pasa nada. Simplemente estás emitiendo en la frecuencia incorrecta. La puerta no entiende la señal de la tele. El inconsciente no habla el idioma de la razón. ¿Y qué idioma habla entonces? Habla el idioma de los símbolos. Ah, los símbolos. Y para entrar en ese idioma, Marley Kunners desarrolló un método clínico que ella llama el juego de la atención. ¿Y cómo funciona en la práctica? El proceso implica sortear o engañar a esa pequeña guardia analítica de 50 bits. Frecuentemente se usan herramientas que alteran levemente el estado de conciencia. ¿Como hipnosis o algo así? Más bien relajaciones profundas, frecuencias de sonido específicas o meditaciones guiadas para que la parte analítica del cerebro se relaje y baje las defensas. Ya. Y una vez que el ego baja la guardia, ¿qué pasa? Se le pide al inconsciente que muestre la raíz del problema, pero a través de una imagen. Y las notas tienen un caso de estudio brutal que ejemplifica esto a la perfección. Ah, sí, el del paciente atascado. Ese mero. Se trata de un hombre muy dedicado a su camino espiritual. Llevaba años meditando, pero llevaba 30 años completamente estancado en el ámbito económico. 30 años es muchísimo. Imagínate, había intentado terapias lógicas, análisis financieros, libros de autoayuda y nada. 0 avances en 3 décadas. O sea, llevaba 30 años intentando presionar el botón del control del televisor frente al garaje. Tal cual, hasta que probó este método transpersonal. Logró entrar en un estado de relajación profunda y se le pidió a su inconsciente que le mostrara el bloqueo financiero en forma de imagen. ¿Y qué vio? La imagen que emergió de su propia mente fue asombrosa.
Visualizó su chakra de la corona, que en su tradición espiritual representa la máxima pureza y conexión divina. Ajá. Y vio que ese chakra estaba completamente tapado por una moneda enorme. ¡Wow! O sea, una moneda obstruyendo su conexión con lo divino. La metáfora visual es de un poder inmenso. Y lo más interesante es que él no llegó a esa conclusión pensando lógicamente en una pizarra. Fue su propia mente presentándole el archivo corrupto. En formato de imagen. Exacto. Al ver ese símbolo, entendió instantáneamente que, en lo más profundo de su ser, él consideraba que el dinero era sucio o incompatible con su espiritualidad. Y al desarmar esa imagen, supongo que todo cambió. Logró desbloquear su situación financiera en muy poco tiempo. Ese es el poder transformador de la imagen. ¡Qué locura! A nivel anatómico y psicológico, el símbolo actúa de la misma manera que el cuerpo calloso en el cerebro humano. Ah, claro, el cuerpo calloso es esa banda de fibras que sirve como puente de comunicación entre el hemisferio derecho y el izquierdo, ¿no? Precisamente. El símbolo es el puente perfecto entre la comprensión racional de la mente consciente y la inmensa profundidad emocional del inconsciente. Habla ambos idiomas a la vez. Y comprender esto nos ayuda a resolver una de las mayores trampas que tenemos los seres humanos. Un concepto que se rescata mucho de los textos de Un curso de milagros. Sí, un concepto fundamental. Ese principio de que el miedo y el deseo siempre nacen y caminan tomados de la mano. Van juntos para todos lados. O sea, es imposible desear algo intensamente sin activar al mismo tiempo el terror a las consecuencias de ese deseo. A ver, ponnos un ejemplo cotidiano. Imagina que alguien anhela con todas sus fuerzas un puesto directivo súper importante en su empresa. Ok, la gran promoción. Ajá, pero en el momento exacto en que esa posibilidad se vuelve real y lo llaman a la entrevista final, el inconsciente enciende todas las alarmas. Despierta el miedo visceral a no dar la talla, el terror a la responsabilidad extrema, el pánico a perder su tiempo libre. Y ahí recordemos la matemática del principio. 50 bits. 50 bits de deseo consciente por la promoción, compitiendo contra millones de bits de terror inconsciente. Es una pelea injusta. El resultado es evidente. El sistema de supervivencia entra en pánico, pisa el freno de emergencia y la persona termina autosaboteando la entrevista o cometiendo un error tonto. Y la tragedia es que luego viene la parte consciente a castigarnos con la culpa. Diciendo, ¿por qué hice eso si yo quería ese trabajo? Exacto. Pero entender que ese autosabotaje no fue un defecto de carácter tuyo, sino un simple mecanismo de protección de tu inconsciente, te cambia por completo la perspectiva. Claro, te permite dejar de flagelarte y empezar a observar el mecanismo pero con curiosidad. Y ese es el verdadero salto cuántico en la psicología. Pasar de la represión a la observación. Cuando surge el miedo junto con el deseo, en lugar de negarlo o pelear, la tarea es iluminarlo con la atención plena. Porque observar el miedo desarma su poder. Volviendo al efecto del observador, la simple atención modifica el resultado. 100%. Bueno, qué recorrido tan intenso hemos dado en este análisis. Ha sido profundo, sí. Empezamos confrontando nuestra diminuta capacidad analítica frente a ese coloso que es el inconsciente. Entendimos cómo el Internet nos refleja la sombra que el ego se niega a aceptar. Vimos cómo cargamos con el estrés de nuestros antepasados. Y finalmente descubrimos que la llave maestra para salir del bucle no es la fuerza bruta, ni la lógica, sino interpretar los símbolos. Yo creo que el conocimiento práctico de todo esto es profundamente liberador para nuestra audiencia. Cualquier obstáculo recurrente en tu vida, Ya sea un patrón tóxico en tus relaciones o un proyecto que no arranca. es muy probable que sea simplemente un choque silencioso de frecuencias, un deseo luchando contra un miedo de 1.000.000 de bits. La salida jamás va a ser la culpa. La salida siempre es la observación consciente. Totalmente de acuerdo. Aunque, ¿sabes? Antes de concluir, hay una observación casi al margen en estas notas que me dejó pensando muchísimo. A ver, ¿cuáles? La doctora Kunertz menciona cómo están procesando la realidad las nuevas generaciones. Se refiere específicamente a sus bisnietos, a los niños pequeños de hoy en día. Ah, sí, eso es fascinante. Ella nota empíricamente que los niños de hoy están asimilando la hiperestimulación y la brutal velocidad del mundo moderno con una naturalidad que desconcierta a los adultos. No están abrumados como nosotros. Parecen traer ya la estructura neuronal adaptada para navegar en este océano de información. Es como si estos niños hubieran nacido con el hardware actualizado, ¿no?
con una intuición cuántica ya encendida por defecto desde la cuna. Y eso nos deja frente a una pregunta inmensa para cerrar. Sí, si el inconsciente moldea la realidad materializando a nuestras frecuencias emocionales, y estas nuevas generaciones ya no están peleando con el control remoto, sino que entienden intuitivamente cómo cambiar de canal. ¿Qué clase de realidades o tecnologías van a ser capaces de materializar cuando tomen las riendas del mundo? Es una visión llena de esperanza, pero al mismo tiempo, plantea un desafío monumental para nosotros los adultos hoy. Sin duda alguna. El gran desafío es si estamos dispuestos a hacer el trabajo de sanar nuestras propias sombras, de desactivar nuestros traumas heredados y de apagar el virus de la culpa. Porque el mayor favor que podemos hacerles a esas nuevas generaciones no es intentar enseñarles con nuestro manual obsoleto. Para nada. Es apartar nuestros miedos de su camino para no estorbarles el paso. Exacto. Qué gran reflexión para terminar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo y nos escuchamos en la próxima.